Bueno, a raíz de este sistema frontal que ya ha dejado la zona centro-sur, han quedado por lo menos 35 personas damnificadas y unas 150 mediaguas instaladas en campamentos de emergencia luego del terremoto del 2010, que han sufrido también filtraciones. Frente a esto nos encontramos con Felipe Kast, delegado presidencial para aldeas y campamentos, que han señalado que está abierta la opción para que las familias puedan acceder al subsidio de arriendo. Felipe, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Así pues, lo vi en varias entrevistas de prensa, supe que estuvo durante la jornada ayer en el Maule, hoy viajó a la región del Biobío, ha tenido venimos llegando días bastante agitados y en un rato más está nuevamente en TVN con Mauricio y Mónica para hablar de este tema, pero lo primero es consultarle cómo vivieron o cómo resistieron los campamentos este sistema frontal que estuvo bastante complicado, por lo menos a la ciudad de Santiago. Veíamos casi la Gran Avenida, yo en la mañana la veía negada entera. ¿Cómo vivieron los afectados esta situación? Lo primero que hay que dejar en claro es que cualquier familia que vive en una mediagua, el invierno es extremadamente duro. O sea, no estamos hablando de situaciones fáciles, no hay que minimizar aquí la complejidad de la realidad que viven las familias en aldeas y en campamentos. Dicho eso, es esa realidad que es tal vez para mí uno de los rostros más crudos de la desigualdad en Chile. A veces hablamos mucho de desigualdad y se nos olvida que el rostro más crudo de la desigualdad es la pobreza extrema que se vive en los campamentos y también en las aldeas. Y por lo mismo es que hoy día, para el caso de las familias que viven en campamentos por el terremoto, creo que tenemos una muy buena noticia, y a eso me he dedicado desde enero para acá. ¿Ya? Primero, la gran noticia es que todas ellas ya tienen sus casas en plena construcción. De hecho, de las 4.000 que habían, 4.400 que habían al inicio, en campamentos del terremoto, para no hablar de aldeas, sino que en forma más clara, campamentos que se generaron por el terremoto, de las 4.000 que habían, 1.000 ya recibieron sus casas, 1.000 han salido por un subsidio de arriendo, y el resto no ha querido salir todavía, en el fondo. Entonces yo lo que hago es, a todas ellas que ya tienen sus casas en plena construcción, decirles, miren, hoy día no hay ninguna justificación por la cual ustedes debieran estar acá. Y me focalizo mucho más en los niños y en los adultos mayores, que son los que peor lo pasan en momentos de invierno como este. Entonces, lo que hice hoy día en Talcahuano, lo que hice hoy día también en Penco, lo que hice ayer en el Maule, es ir puerta a puerta, porque la familia a veces, cuando partimos en enero explicándolo, se demoran en creer que es cierto lo del subsidio de arriendo. Sí, ¿qué es lo que es este subsidio de arriendo que se está ofreciendo? ¿En qué consiste? Esto es muy simple. Toda la familia que vive en un campamento del terremoto ya no tiene por qué estar en su mediagua, arrienda una casa en cualquier parte de Chile, de Arica a Punta Arenas, y el gobierno financia el costo de ese arriendo hasta que le entregue las llaves de su casa. ¿Y el monto cuánto es? Hasta 150.000 pesos. Yeah. Si una familia quiere arrendar algo un poquito más, tiene que ellos poner la diferencia. Pero el tope es 150.000 pesos. Y lo bueno que tiene, hicimos un estudio de mercado previamente, y los arriendos en la zona estaban cercanos a los 135.000 pesos. Por lo tanto, incluso tenemos una pequeña holgura. ¿Y cuántas personas han accedido a este beneficio? 1.000 familias han accedido, 4.000 personas, 1.000 familias. 1.000 familias han recibido ya sus casas, y el resto son las que estamos pidiéndole, sugiriéndole, aunque no es obligatorio. También aquí a Cristiana hay muchas familias que de repente me dicen, mire, Felipe, le agradezco mucho la preocupación que tengamos la libertad de no estar aquí, pero yo recibo mi casa en agosto. Claro. Entonces me dicen, ya arreglé mi casita, el año pasado invertimos muchos recursos, porque a los que se quedan en sus mediaguas, igual lo estamos atendiendo, estamos con plan de invierno, reforzando los techos, le hemos destinado ya este año y el año pasado en conjunto más de 1.000 millones de pesos en preparar las mediaguas para el invierno, pero a todos ellos decimos no hay nada como una casita con agua caliente adentro, sí, con cocina, con alfombra, con todo. Revisaba declaraciones del campamento Baquedano en Penco, donde el dirigente Fidel Castro se llama, decía que no se atreven a arrendar. Hay desconfianza de hay discriminación personas también, eso es muy penoso. Claro, ¿qué es lo que ha visto? A ver, son casos aislados a veces, pero ocurren, y eso es lo que nos da tristeza. Y hoy día yo en el punto de prensa les trataba de pedir a todos los chilenos que no discriminen a una familia que les toca la puerta y le dice, yo quiero arrendar su casa, y la tienen desocupada, y dicen, no, pero es que usted es de campamento. Y eso es lo que nos decía Fidel. Yo le tengo que creer a Fidel. Entonces yo le decía, mire Fidel, vamos juntos. Entonces ahora va a ir el equipo social con él y con su gente de sus aldeas a buscar juntos porque lo que la gente les decía, decían, yo creo que usted se va a meter a mi casa y no me va a pagar. Y eso creo que es una desconfianza que no es sana, y por lo tanto el gobierno, como el gobierno es el que paga directamente el contrato de arriendo, no tiene ninguna inseguridad.
No, y si el gobierno a través suyo se está haciendo parte de este anuncio... Por lo mismo le digo. Entonces yo no puedo andar poniendo la cara al lado tuyo diciendo, claro, mire, vamos a poner y después cortamos el agua. Eso no puede ocurrir. Usted también ha anunciado, señor Kast, que la región del Maule sería la primera sin campamentos de aquí al 2014. ¿En qué se detalla este anuncio? Lo que pasa es que acuérdate, Cristian, que aquí hay dos realidades. Es mucho más conocida la realidad de los campamentos del terremoto, que en el fondo han tenido mucha prensa. Está todo este tema de cuándo terminamos, la reconstrucción, si es que va lento, si va rápida. Hay todo este debate. Lo conversamos el 27 de febrero aquí mismo. Pero también hay una realidad más oculta y más dolorosa, creo yo, incluso que la del terremoto, que es la realidad de 27.000 familias que viven en campamentos que no son tan conocidos y que viven hace 20 años. ¿Qué es de la pobreza? Que es la pobreza más extrema de nuestro país. Y el presidente, cuando me pide ser delegado presidencial de aldeas y campamentos, me dice, mire, no solamente quiero que usted se haga cargo de la reconstrucción de aldeas, sino que también que se haga cargo de los campamentos. Y ahí es lo que tú dices muy cierto, el Maule, dado que hoy día tenemos solamente 327 familias en campamento en el Maule, estamos a puertas de que de aquí al 2014 el Maule sea una de las primeras regiones sin campamento. 327 familias en 14 campamentos. Campamentos pequeños, disgregados, y que estamos a todos, hoy día 75% ya tiene su casa en construcción. Acuérdense, estos no son familias afectadas por el terremoto, son familias que llevan 20 años viviendo en campamentos. O sea, para el 2014 en la región del Maule no habría gente viviendo ni en el campamento del terremoto ni en campamentos por pobreza. Y eso es lo notable, que como el Maule se pudo hacer cargo de la reconstrucción, claro, y además de una herida social que venía hace mucho tiempo. Porque la región del Maule fue una de las más afectadas por el terremoto del 27 Fue una de las más afectadas, muy dura junto con el Biobío, lejos las dos regiones más afectadas. Usted mencionaba el norte y yo lo interrumpí. Siempre hablamos de los campamentos del terremoto que fue en la zona centro-sur, pero ¿qué pasa con el norte, con la gente que vive en campamento del norte? Tocopilla, por ejemplo. Tocopilla hay una realidad muy dura, que en el fondo el terremoto fue el 2005, y todavía no se termina la reconstrucción, la estamos terminando nosotros este año. Y ¿sabes lo que pasó con Tocopilla? Yo creo que es bueno decirlo, que así como la reconstrucción en este gobierno ha tenido siempre ha estado muy en la prioridad política, y siempre ha estado en la palestra, Tocopilla fue el terremoto y como que no se habló más. Y cuando tú no mantienes las cosas en prioridad, las cosas no ocurren. Y por eso nosotros recién ahora, 2012, 7 años después, estamos siendo capaces de terminar la reconstrucción en Tocopilla. Entonces, pero no solamente está Tocopilla, está Alto Hospicio, está lo que pasa en Antofagasta, y nosotros creemos que la región de Tarapacá, la primera región, también, a pesar de que tiene más de 1.000 familias en campamento, vamos a ser capaces de cerrarla, de terminar con los campamentos en esa región del norte. Al igual que el Maule. Son las dos regiones donde estamos. Y la otra que es emblemática, pero que es un poquito más simple, es Magallanes. Tenemos un campamento que es el campamento más al sur del mundo y que se llama Los Pitufos, en Magallanes. Claro. Y de hecho se hizo un reportaje, TVN hizo un reportaje sobre ese campamento. Y ese campamento también esperamos cerrarlo por ahí por marzo del próximo año. Ahí la situación es bastante complicada por el frío. Por el frío, es una cosa dramática. Hablábamos de este sistema frontal que afectó al país, las viviendas que construyó el gobierno. ¿Cómo resistieron? Se hablaba de filtraciones. Ahora tenemos dos tipos de viviendas, las viviendas de emergencia, que son las mediaguas, que son las del campamento, y tenemos las viviendas que ya se han ido entregando. En las viviendas de emergencia, que son las mediaguas, tuvimos 8 familias que tuvieron voladuras parciales de sus techos, y tuvimos una que se le voló el techo por completo. Este temporal fue un poco más suave que el que tuvimos hace 2 semanas atrás, donde los vientos fueron de 120 kilómetros por hora. Este temporal tuvo vientos de 70. O sea, a fines de mayo fue el más fuerte. Efectivamente. Este tuvo un poco menos intensidad, estuvo más controlada la situación. De igual manera tuvimos un catastro bastante agotado y hoy día tuvimos muy buen clima. Hoy día yo estuve en Concepción y teníamos sol, lo que permitió a los equipos, a las cuadrillas, poder entrar a trabajar con más facilidad. ¿Cuál es el perfil, señor Kast, de las personas que viven en campamento? Por lo que ha podido ver usted, ¿son hombres, mujeres, jóvenes? ¿Hay alguna edad promedio? Mira, lo más dramático es que de los que van quedando. Sí, las familias que viven en los campamentos del terremoto son familias, la gran mayoría del borde costero, ¿ya? Muchos de ellos mujeres. Pero lo más dramático son la realidad de las familias que viven en campamentos hace 20 años. Porque esas familias, no solamente por un hecho de la naturaleza se quedaron sin casa, sino que llegaron al campamento escapando de una crisis emocional, psicológica y económica muy profunda. O sea, una familia no llega a un campamento porque de la noche a la mañana amaneció sin casa,
sino que escapando de sus crisis de peleas, de violencia intrafamiliar. Es un proceso donde llegan al campamento con un daño social muy grande. Y por eso nosotros estamos lanzando este plan integral de campamentos, que no es simplemente una tarea de darle una casa, sino que está participando el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, todos juntos ayudando, porque el daño social de una familia en campamento no se soluciona con entregarle una llave, sino que se soluciona con más pega, con el niño en el colegio, con la mamá que se siente que tiene autoestima. Estamos haciendo un convenio con el colegio de dentistas para que las mujeres de campamentos puedan volver a sonreír, porque hoy día de los elementos más graves de la discriminación social en Chile es la dentadura. Ya no es tanto la ropa. Hubo una campaña antiguamente en los años Luisa Durán lo tuvo hace un par de Luisa Durán lo años. tuvo, nosotros estamos partiendo ahora con un piloto con el colegio de dentistas, y que en el fondo fue muy bonito. Ya tenemos un piloto en La Cisterna y en Cerrillo, y esperamos poder en agosto ampliarlo al resto de los campamentos. Vamos a abrir la entrevista también a los televidentes a través de Twitter. Hay algunas preguntas que han seleccionado, vamos a explicar una de ellas, a ver si podemos verla para compartirla. ¿Cree que los criterios para evaluar los índices de vulnerabilidad de las familias son los correctos? ¿Cuáles son los criterios que se ocupan para ver la... Hoy día se ocupa la ficha de protección social, que es muy mala. Esto yo creo que fue uno de los errores que hemos cometido como país con la ficha de protección social del año 2007. Antes teníamos la ficha CAS. La ficha CAS tenía una gran virtud, que era, iban a tu casa y veían tu precariedad en la casa para ver más o menos qué tan vulnerable tú eras. La nueva ficha se olvidó de dónde tú vivías. Tú puedes vivir en Las Condes, en Viracura, en Pudahuel, en La Pintana, da lo mismo, y le da lo mismo el tipo de casa que tú tengas, y simplemente te preguntan con quién vives, cuánta educación tienes, que más encima pueden mentir, qué edad tienes y cuántos hijos tienes, que también pueden mentir. Y te pone un puntaje. ¿Qué es lo que pasaba? Que mucha gente no informaba todo por no subir en el puntaje. Bueno, y lo sigue haciendo. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos en su minuto cuando me tocó ser ministro de Planificación? Y ahora, ¿qué está haciendo el ministro Lavín? Están reencuestando, pero ya el próximo año, que es el 2013, se va a cambiar el tipo de puntaje. O sea, vamos a volver a corregir el problema que tuvo la ficha. Que van a empezar a mirar, tú tienes piso de tierra, tú tienes casa de mediagua, y que eso haga que también tu pobreza en el puntaje aumente. Porque hoy día solamente te lo miden por puras variables que tú puedes mentir, y eso hace que hoy día los beneficios no siempre lleguen a los más pobres. Un ejemplo, el Chile Solidario, que se suponía que es el programa emblemático para la extrema pobreza, de los campamentos solamente un 15% calificaba para el Chile Solidario. Usted hablaba del subsidio de arriendo, lo voy a volver a dos temas atrás, sí. Pero hay consultas y es importante también aclararlas. Esta consulta la hace Alejandro sobre el subsidio de arriendo y me preguntan, ¿podría preguntarle a usted, Felipe, cuánto demora el pago del arriendo por parte del Estado? Mire, el pago debiera demorar no más allá de 3 semanas. ¿Desde que o se un mes. solicita? No, porque estos son ventanas de tiempo que tiene el Estado. O sea, el Estado, tú ingresas tus papeles, y una vez que tú ingresas tus papeles, se demora un mes aproximadamente hasta que el Estado le paga, y le paga directamente al que te arrienda la casa, Ya. no a la familia de la Mediagua, sino que, y eso es lo bueno, que en el fondo le da mucha certeza, Claro. al que te Más está seguridad. más seguridad, porque si yo te estoy arrendando a ti tu casa y el Estado me paga a mí directamente, yo no me quedo con la duda que te lo pase a ti y después tú no me lo pases. Le corto la cola. Lógico, entonces es directo y hay un contrato de arriendo, es muy formal el proceso, se hace a través del Ministerio del Interior, con el gobernador de por medio, así que muy garantizado. De hecho, nosotros le ofrecemos a todos que en el minuto en que contacten a una persona que les va a arrendar, vayamos nosotros, funcionarios del Estado, a hablar con esa persona. Bueno, sobre lo mismo hay consultas, pero me parece que lo acaba de aclarar Felipe Cas, sin embargo, igual queremos compartir en lo que dice Cristian Pereira. ¿Al dueño del arriendo le cancelan directamente el arrendatario o el gobierno? Usted acaba de aclarar que es el gobierno. El gobierno con Me imagino un contrato, que sea la cuenta corriente y el gobierno hace la transferencia. Efectivamente, y hay un contrato por medio, y lo otro que es importante es que se le paga hasta la entrega de la casa. En el fondo hasta ese momento, y ahí se corta automáticamente. O sea, no queremos seguir pagando arriendo a gente que ya recibió su vivienda definitiva. Y eso obviamente es una de las cosas que nos importa. Uno de los problemas que hemos tenido, y que de hecho la semana antepasada pusimos una demanda, son familias que le hemos entregado las viviendas nuevas y mantienen a algún familiar o arriendan la vivienda de emergencia, la Mediagua, en la aldea. Y nosotros no queremos que las aldeas se transformen en campamentos.
¿Qué diferencia hay entre aldea y campamento en la semántica? Que se criticó mucho al comienzo de esta palabra aldea. La diferencia es, bueno, primero es importante tratar de diferenciar la causa de su generación. Uno lleva 20 años esperando y tiene otra realidad. El campamento. Y el campamento, y la aldea fue por el terremoto. Ya. O sea, ayuda a poder diferenciar su causa. Pero más allá de la semántica, las aldeas tuvieron una intervención integral. Tuvieron psicólogos, tuvieron baños que puso el gobierno, que los financió. Porque era gente que no vivía en esa condición. Entonces, hasta que una circunstancia de la naturaleza los hizo terminar ahí. Tuvieron todos ellos empalmes eléctricos. Nosotros hablamos con las compañías de electricidad y a cada uno les pusieron su empalme eléctrico. Todas tuvieron sedes sociales, todas tuvieron todo tipo de tratamiento que fue un poco especial producto del terremoto, y eso se quiso denominar como aldea. Ahora, en la práctica, y siendo muy honesto, estos son campamentos que han tenido un acompañamiento especial, y cuando yo asumo, el presidente me pide que tratemos de hacer lo mismo con los otros campamentos. Según los datos que tengo yo, originalmente en el 2010 se conforman 84 de estos asentamientos que vivían 4.400 personas. Actualmente, y este dato me gustaría que me lo confirmara usted, son 58 aldeas donde viven 2.000 personas. Eso es correcto, esos son los datos del Biobío. Ya. El nacional es un poco distinto, son 107 desde el original, y son las mismas 4.400, de hecho hay un error en tus datos, pero hoy día efectivamente quedan 2.200 en todo Chile, y nos están quedando 71 aldeas. ¿Y cómo estamos para el 2014? Cuando ustedes cumplen esta gestión, vamos a ver si sigue la política del gobierno, pero me acuerdo también que conversamos en otro canal el 21 de mayo del año pasado, y uno de los anuncios del presidente Piñera en esa cuenta pública fue el 2014, país desarrollado sin pobreza. Por eso se lo consultó. ¿Cómo quedan en estos 2 años que fue la meta que se puso? Lógico. Yo creo que en el 2014 vamos a terminar la reconstrucción, que va a ser una meta muy difícil si tú comparas lo que ha pasado con otros países. O sea, en ningún país que haya tenido un catástrofe de esta naturaleza con 220.000 viviendas destruidas, que equivale a más o menos 1 millón de personas, que se haya puesto 4 años. ¿Tenemos un presidente ambicioso? Sí. ¿Tenemos un presidente que nos exige mucho? Sí. ¿Se puede lograr? Sí. Hoy día en vivienda llevamos 58% de avance, nos quedan 2 años, se puede. Ahora, es muy difícil. Y yo creo, a tu pregunta, si es que vamos a lograr terminar con la pobreza extrema el 2014... O la gente viviendo en campamentos, que es casi... O la gente viviendo en campamentos, yo creo que vamos a tener 2 dimensiones. Primero, en campamentos, vamos a dejar a toda esa familia, probablemente con su subsidio en la mano. Pero acuérdate, los campamentos tienen una dificultad, que las viviendas se demoran 12 meses o 14 meses en construirse. Nosotros este año ya estamos colocando soluciones a 9.000 familias de campamentos, que es 4 veces más de lo que hacíamos antes. El próximo año queremos hacer lo mismo. Por lo tanto, el desafío es que todas esas familias que viven en campamentos tengan su solución hoy día en la mano. Ahora, se van a demorar probablemente 15 meses o 12 meses en que esas viviendas se terminen de construir. Por eso yo estimo, que el 2015 los campamentos podrían estar siendo regados completamente. El año 2010, Un Techo para Chile lanzó una campaña para ayudar precisamente en la erradicación de campamentos. ¿Qué tanto han podido solucionar ellos este problema, y si le corresponde a una organización como Un Techo para Chile asumir una responsabilidad también que es del Estado? ¿Han trabajado en conjuntos? ¿Cómo está ese tema? Yo creo que el Techo para Chile cumple un rol muy importante en apelar a la conciencia social. Ahora, cargarle la mano a una ONG que tiene un presupuesto limitado, estamos hablando de que el presupuesto de la ONG como Un Techo para Chile no es ni un 5% del presupuesto que existe para los campamentos, la verdad que me parece que no corresponde. Y aquí el gobierno es el que tiene que hacer la pega. Y el gobierno financia las casas, el gobierno tiene que hacer la pega coordinándonos, pero en el fondo el gobierno tiene que asumir la responsabilidad. Y a mí me parece que en su minuto fue una irresponsabilidad haber puesto el 2010 como sin campamento, haber prometido eso, porque no estaban los recursos, las CEGI no estaban haciendo la pega con los campamentos, y los campamentos no solamente no llegamos a terminar el 2010, sino que el 2010 aumentaron un 50%. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de que hay que ser muy cuidadosos con las promesas. Sí, pues. Porque si uno anda prometiendo y no cumple, la gente después no cree en la política, no cree en nadie. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las promesas que uno hace, sobre todo en esta materia que es con las familias más pobres, que siempre sienten que les prometen y después no se cumple. Por eso yo he sido muy cuidadoso al decirte que yo estimo que el 2015, si es que seguimos en la tasa de multiplicar por 4 las soluciones anualmente, podemos aspirar
a que tengamos una sociedad más justa, una sociedad sin pobreza extrema en los campamentos. Y ahora usted como delegado presidencial para el Día de Campamentos, ¿trabaja con Un Techo para Chile? ¿Hay coordinación? Por supuesto, nosotros de hecho estamos a puertas, ojalá de firmar un convenio con ellos de ayuda. Ahora, ellos obviamente, y nosotros lo que le estamos pidiendo es que se focalicen en lo que ellos más saben, que es el voluntariado, el habilitar a la familia socialmente, y toda la parte más técnica, que es elaboración de proyectos, que la podamos hacer a través del Serviu o de EGIS, que en el fondo tengan mucha experiencia en esta materia. Nosotros queremos asumir, y de hecho para mí el error que se cometió en los últimos 5 años, desde el 2005 en adelante, fue que el Estado como que se echó para atrás y dejó que las EGIS se encargaran de los campamentos. Y eso que ocurrió, las EGIS dijeron, no, saben que los campamentos son muy complicados, no me sale a cuenta, y los campamentos empezaron a aumentar. Y ahora nosotros hicimos una reforma en el MIMBU, con el ministro Pérez Maquena, y pusimos directores de campamento en cada región de Chile, con la meta de cerrar campamentos. Y no solamente entregar soluciones, sino que los campamentos finalmente tengan una plaza arriba, un área verde, una cancha de fútbol, una vez que tú logras entregarle la solución de vivienda a esa familia. Hay una consulta en torno a la ficha de protección social, y la hacen a través de Twitter. Vamos a ver cuál es la pregunta que hace John Sangüesa. El IPS dice a pensionados que la nueva encuesta dice que si su hijo tiene un auto, no es pobre y no puede optar a beneficios. Esto era en torno a lo que hablábamos. No, eso es muy cierto. Eso es muy cierto, y justamente lo que yo le decía. Antes de la ficha de protección social, que yo creo que fue un muy mal invento, a usted le iban a su casa y veían su casa y veían la precariedad en que vivía y le ponían un puntaje. Con la ficha, lo que dice aquí, ¿quién dice? John Sangüesa. Oñate, tiene mucha razón, porque si es que tú dices que tienes un hijo en edad de trabajar, asumen que tú generas un cierto ingreso. Ahora, eso no está mal, porque si tu hijo tiene muchos recursos y tú vives en la misma casa, probablemente él te pueda ayudar. Pero lo que tiene mal la ficha es que no contabilizan el hecho de que tú tal vez no tienes casa, que pagas arriendo, que no tienes patrimonio, y te ponderan igual a una familia que vive o en Providencia o en Vitacura. Claro, por eso se miente. Con otro que vive, efectivamente. Entonces, el de Vitacura puede tener, en un extremo, pero podría tener el mismo puntaje que una familia en campamento. Y eso es una paradoja que tenemos que corregir. Aldeas y campamentos que están, bueno, las aldeas construidas luego del terremoto, los campamentos usted decía que muchos llevan 20 años. Sobre eso trata la siguiente consulta, para también integrar a nuestros televidentes. Gallo de Sócrates, dice. Si le consulta a usted, Felipe ¿Es un seudónimo? Debe ser un seudónimo, pero de todas maneras la pregunta es bastante buena. ¿Qué se hará con las aldeas una vez que las familias reciban sus casas? ¿Se van a demoler? Mira, muy buena pregunta, Gallo. Estamos justamente, en general lo que ocurre es que nosotros le decimos a la familia que cuando recibe sus viviendas, tiene 30 días para habitar sus viviendas nuevas y sacar su mediagua, sacársela. Y si no la saca, que nosotros se la vamos a sacar. Nos ha pasado, y le respondo a Gallo, que hay veces que familias no quieren abandonar su mediagua y quieren quedarse con las dos cosas. De hecho, tenemos un caso concreto en Dichato, familias que habitan su casa nueva, hace 3 meses se la entregó en febrero, y nosotros estamos hablando con ellos para que dejen de ocupar o saquen su mediagua para que no se transforme en campamentos. Algunos de ellos no están aceptando y probablemente y desgraciadamente vamos a tener que emprender acciones legales para decirles, ¿sabe qué? Perdone, esta era una vivienda de emergencia por un tiempo, ya tiene su casa lista y era el momento de que usted abandone y no arriende o venda su mediagua a otra familia. Perfecto. Hay otra consulta de la actividad que tuvo en la región del Biobío durante el día miércoles. Vamos a desplegarla también en pantalla, la hace Francisco. Señor Kass, ¿qué opinión le merecen las manifestaciones de hoy por habitantes de Arauco que cuestionan su plan? Es que estamos hablando de dos cosas distintas. Yo creo que está hablando del plan Arauco, ¿ya? Que es el plan no de campamentos, sino que del plan Arauco que lanzó el presidente para atacar el que Arauco se ha quedado atrás. Y aquí yo creo que hay que ser muy claro, por primera vez, y eso son las cosas bonitas que tiene la política, cuando uno hace un plan para que Arauco no sea una de las provincias más pobres de Chile, obviamente que hay gente que levanta la mano y me dice, oiga, me parece insuficiente, y por eso estas protestas. Pero el lado bueno de la moneda es que tenemos plan Arauco, y no solamente tenemos plan Arauco, con muy recursos frescos, con muchas buenas ideas. Y de hecho hoy día mismo el ministro Hinspeter estuvo en Arauco, en Biobío, conversando justamente para explicarles en más detalle y darles credibilidad y base política a este plan Arauco, que yo creo que es una tremenda noticia. Yo voy a Arauco desde que era muy niño, me tocaba ir en su minuto a construir mediagua, y realmente Arauco es muy penoso
cómo se nos ha ido quedando atrás. Incluso dentro del Biobío, muy pocos van a Arauco por la lejanía que tiene. Te pongo un simple, tienes que viajar por lo menos 1 hora y media para llegar ahí. Sí, yo viví en Concepción entonces efectivamente, es increíble cómo dentro del Biobío, Arauco se nos venía quedando atrás, y este plan Arauco lo que busca justamente es revertir esa marginalidad que tiene esa provincia de la Ya, pues. Lo dejo, señor Case, que mañana se tiene que levantar temprano. Hay una última consulta, hay una última consulta también para integrar ahí a los tuiteros que se dan el tiempo de preguntar. Muy eso bien. Siempre es bueno. Francisco Avendaño, y los allegados, dice, ¿habrá algún subsidio para arrendar? A ver, la realidad de los allegados los campamentos son como la punta del iceberg. Los allegados tienen una realidad muy compleja, y hay otra realidad compleja que son los blocks, que también están con una necesidad muy grande, y de hecho el ministro Pérez Maquena anunció una inversión en los bajos de Mena de más de 44.000 millones de pesos, que es bastante innovador. En el caso puntual de la pregunta, los allegados, en el fondo, la diferencia que tienen es que no se vieron obligados a quedarse en la calle. El problema que tenemos en las aldeas es que fueron gente que no tenía dónde estar. Entonces tuvimos que armar estos campamentos de emergencia, y que en el fondo son muy precarios, es verdad que tienen baños afuera, es muy precario, y a ellos queremos darle la prioridad de que no sigan ahí. Ahora, lo que sí le puedo decir, que no recuerdo el nombre de quien preguntaba, Francisco Avendaño. de Francisco, es que todos los allegados tienen beneficio de vivienda en este proceso de reconstrucción. De hecho, más de la mitad de los que reciben vivienda nueva vivían en una casa que se cayó, pero ellos no eran propietarios. Claro. Y le están recibiendo igual una casa nueva. O sea, en el fondo, no por ser allegado no vas a tener acceso al beneficio de la vivienda, que son como 11 millones de pesos el valor del subsidio que se entrega por el Estado. Ahora sí, pues lo dejo en libertad para que pueda ir a descansar. Ha tenido harta actividad, y nuevamente mañana va a estar conversando con nuestros colegas. Así que, muchas gracias por la invitación, Cristian. Bueno, siempre un agrado conversar de este tema bastante importante. Muchas gracias. Bueno, a raíz de este sistema frontal que ya ha dejado la zona centro-sur, han quedado por lo menos 35 personas damnificadas y unas 150 mediaguas instaladas en campamentos de emergencia luego del terremoto del 2010, que han sufrido también filtraciones. Frente a esto nos encontramos con Felipe Kast, delegado presidencial para aldeas y campamentos, que han señalado que está abierta la opción para que las familias puedan acceder al subsidio de arriendo. Felipe, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Así pues, lo vi en varias entrevistas de prensa, supe que estuvo durante la jornada ayer en el Maule, hoy viajó a la región del Biobío, ha tenido Venimos llegando. días bastante agitados, y en un rato más está nuevamente en TVN con Mauricio y Mónica para hablar de este tema, pero lo primero... Mucho más en los niños y en los adultos mayores, que son los que peor lo pasan en momentos de invierno como este. Entonces, lo que hice hoy día en Talcahuano, lo que hice hoy día también en Penco, lo que hice ayer en el Maule, es ir puerta a puerta, porque la familia a veces, cuando partimos en enero explicándolo, se demoran en creer que es cierto lo del subsidio de arriendo. Sí, ¿qué es lo que es este subsidio de arriendo que se está ofreciendo? ¿En qué consiste? Esto es muy simple. Toda la familia que vive en un campamento del terremoto ya no tiene por qué estar en su mediagua, arrienda una casa en cualquier parte de Chile, de Arica a Punta Arenas, y el gobierno financia el costo de ese arriendo hasta que le entregue las llaves de su casa. ¿Y el monto cuánto es? Hasta 150.000. Quiero consultarle cómo vivieron o cómo resistieron los campamentos este sistema frontal que estuvo bastante complicado, por lo menos a la ciudad de Santiago. Veíamos casi la Gran Avenida, yo en la mañana la veía negada entera. ¿Cómo vivieron los afectados esta situación? Lo primero que hay que dejar en claro es que cualquier familia que vive en una mediagua, el invierno es extremadamente duro. O sea, no estamos hablando de situaciones fáciles, no hay que minimizar aquí la complejidad de la realidad que viven las familias en aldeas y en campamentos. Dicho eso, es esa realidad que es tal vez para mí uno de los rostros más crudos de la desigualdad en Chile. A veces hablamos mucho de desigualdad y se nos olvida que el rostro más crudo de la desigualdad es la pobreza extrema que se vive en los campamentos y también en las aldeas. Y por lo mismo es que hoy día, para el caso de las familias que viven en campamentos por el terremoto, creo que tenemos una muy buena noticia, y a eso me he dedicado desde enero para acá. ¿Ya? Primero, la gran noticia es que todas ellas ya tienen sus casas en plena construcción. De hecho, de las 4.400 que habían al inicio en campamentos del terremoto, para no hablar de aldeas, sino que en forma más clara, campamentos que se generaron por el terremoto, de las 4.000 que habían, 1.000 ya recibieron sus casas, 1.000 han salido por un subsidio de arriendo, y el resto no ha querido salir todavía, en el fondo. Entonces yo lo que hago es, a todas ellas que ya tienen sus casas en plena construcción, decirles: miren, hoy día no hay ninguna justificación por la cual ustedes debieran estar acá. Y me focalizo mucho peso.
Ya. Si una familia quiere arrendar algo un poquito más, tiene que poner la diferencia. Pero el tope es 150.000 pesos. Y lo bueno que tiene, hicimos un estudio de mercado previamente, y los arriendos en la zona estaban cercanos a los 135.000 pesos. Por lo tanto, incluso tenemos una pequeña holgura. ¿Y cuántas personas han accedido a este beneficio? 1.000 familias han accedido, 4.000 personas, 1.000 familias. 1.000 familias han recibido ya sus casas, y el resto son las que estamos pidiéndole, sugiriéndole, aunque no es obligatorio. También aquí a Cristiana hay muchas familias que de repente me dicen, mire, Felipe, le agradezco mucho la preocupación, que tengamos la libertad de no estar aquí, pero yo recibo mi casa en agosto. Claro. Entonces me dicen, ya arreglé mi casita, el año pasado invertimos muchos recursos porque a los que se quedan